Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Cuando me mudé a este barrio, todo parecía perfecto. Un vecindario tranquilo, donde las casas se alineaban con orden y las personas parecían siempre tan amables. Nadie te miraba raro, y si había algún saludo, era con una sonrisa en la cara, sin importar si eras nuevo o de toda la vida. Vivía solo, algo que siempre me había gustado. La paz de la noche, el sonido del viento entre los árboles y el silencio absoluto eran las razones que me impulsaron a mudarme. No tenía grandes expectativas de hacer amigos, pero la vida en solitario me resultaba agradable. Mi vecina, la señora Paredes, era una mujer mayor que vivía en la casa que colindaba con la mía. Había algo inquietante en ella, algo que no lograba comprender. La señora Paredes siempre se mantenía al margen de la comunidad, no participaba en las charlas del vecindario ni en las reuniones del consejo de vecinos. De hecho, su casa parecía más una fortaleza que una residencia común. La primera vez que la vi, fue una tarde lluviosa en la que decidí sacar la basura. Me sorprendió verla parada en su jardín, observando la calle sin decir palabra, con sus gafas oscuras a pesar del mal tiempo. Fue un momento incómodo. No hubo saludo, solo una mirada fija, como si me estuviera evaluando. Yo traté de ser educado, pero ella simplemente giró su rostro y regresó a la casa, sin mostrar ningún signo de interés en la conversación. Los días pasaron, y empecé a notar algo extraño. Siempre a la misma hora, alrededor de las 11 de la noche, escuchaba ruidos provenientes de su casa. Al principio pensé que era solo el sonido de la casa vieja, quizás algo de la fontanería o el sistema eléctrico. Sin embargo, con el tiempo se volvieron más claros. Golpes secos, como si algo o alguien estuviera golpeando las paredes. No le presté mucha atención, ya que la señora Paredes era una mujer de avanzada edad, y supuse que podría ser algún problema relacionado con su salud o su movilidad. No obstante, los ruidos empezaron a volverse cada vez más inusuales. A veces, parecía como si alguien caminara pesadamente por la casa, seguido por lo que sonaba como un arrastre, algo que me ponía bastante incómodo. Una noche, cuando ya me encontraba acostado, el sonido fue tan fuerte que me despertó. Era como si alguien estuviera arrastrando muebles o pesadas cajas por el suelo. Me levanté para ver si algo podía estar mal, y asomé la cabeza por la ventana. Desde mi casa, podía ver la figura de la señora Paredes, parada frente a su puerta, mirando hacia el horizonte con una expresión de absoluta quietud. Era extraño, ya que a esa hora no se veía nadie más por la calle, y el silencio nocturno la rodeaba. Decidí regresar a mi cama, no sin antes sentir una extraña sensación de inquietud. ¿Por qué estaba tan despierta a esa hora? ¿Qué hacía a esa hora frente a su casa? Esa noche, al volver a intentar dormir, el sonido de los arrastres aumentó. Parecía que provenía directamente de las paredes compartidas entre nuestras casas. Intenté ignorarlo, pero no pude. Algo dentro de mí me decía que había algo más. Lo que había comenzado como simples ruidos de casa vieja se había convertido en algo mucho más extraño. Decidí que al día siguiente iba a hacerle una visita a la señora Paredes, como una cortesía de vecino. Tal vez solo estaba pasando por alguna dificultad o tal vez solo era un ruido común que había estado sobreinterpretando. Al día siguiente, decidí que era momento de hablar con la señora Paredes. No era nada personal, solo quería asegurarme de que todo estuviera bien. Me armé de valor y caminé hacia su casa, no sin antes sentir un ligero nudo en el estómago. La verdad es que no sabía bien qué esperar, pero la idea de dejar pasar más tiempo sin resolver lo que me inquietaba no me dejaba tranquilo. Toqué el timbre y esperé. Durante unos minutos, no hubo respuesta. Pensé que quizás estaba durmiendo o no me había escuchado, pero no me rendí. Volví a tocar, esta vez un poco más fuerte. A lo lejos, escuché unos pasos lentos y pesados acercándose. Luego, la puerta se abrió. La señora Paredes estaba allí, como siempre, con su expresión imperturbable. ¿Puedo ayudarte?, me preguntó, su voz grave y baja. Le expliqué rápidamente que era su vecino de al lado, que había notado algunos ruidos extraños durante las noches y quería saber si todo estaba bien. Esperaba una respuesta cortés, algo que tranquilizara mis inquietudes. Sin embargo, lo que sucedió a continuación me dejó un tanto descolocado.
La señora Paredes me observó por un largo rato sin decir palabra, como si estuviera evaluando si podía confiar en mí. Finalmente, murmuró, no te preocupes por eso, querido. Todo está bien. No hay nada que te deba preocupar. Antes de que pudiera preguntar más, ella cerró la puerta lentamente. No fue una despedida amable, ni mucho menos. Fue casi un cierre definitivo, como si no quisiera seguir conversando. Algo en su actitud me dejó la sensación de que estaba ocultando algo, aunque no pude decir qué exactamente. Decidí no insistir más. De todas maneras, me sentía algo incómodo con la situación, así que regresé a mi casa y traté de dejar el asunto atrás. Sin embargo, esa misma noche, los ruidos aumentaron. Esta vez no solo era el sonido de muebles siendo arrastrados, sino también algo más, algo que parecía un murmullo. Un susurro bajo, casi inaudible, que venía desde la pared compartida. Era tan extraño que casi pensé que estaba imaginando cosas, pero el susurro persistió. No entendía qué estaba pasando, pero había algo más detrás de todo eso. Algo que no podía explicar. Decidí irme a dormir, pero no sin antes mirar una vez más hacia la casa de la señora Paredes. Al asomarme por la ventana, vi algo que me heló la sangre. A través de la ventana de su cocina, podía ver una figura que se movía a través de la oscuridad de su casa, pero no era la señora Paredes. Era otra persona. Al principio pensé que era su hija o algún otro familiar, pero algo en su caminar me decía que no era así. Era una presencia extraña, con pasos lentos, como si estuviera arrastrando algo detrás de sí. Los minutos pasaron lentamente mientras yo observaba. La figura se detuvo frente a una mesa en el centro de la habitación, y ahí permaneció por lo que me pareció una eternidad. No podía entender qué estaba viendo. Mi respiración se hizo más pesada, mi cuerpo tenso, como si algo fuera a suceder en cualquier momento. La figura desapareció al fondo de la casa, y el silencio volvió a reinar. No podía sacarme de la cabeza lo que había visto. Algo no encajaba. Decidí que al día siguiente iba a investigar más a fondo. No podía seguir viviendo con esta sensación de que había algo oscuro y perturbador acechando en mi propio vecindario. A la mañana siguiente, el sol brillaba como siempre, pero la sensación de inquietud que había estado cultivando durante la noche no desaparecía. Algo había cambiado. Estaba decidido a descubrir qué era lo que estaba sucediendo en la casa de la señora Paredes. ¿Quién era esa figura que había visto a través de su ventana? ¿Por qué sus comportamientos me resultaban tan extraños? Decidí actuar con cautela. Mi primera idea fue ir a la biblioteca del vecindario. Era una pequeña y acogedora biblioteca que se encontraba a unos pocos bloques de distancia. A menudo pasaba por allí, pero nunca me había detenido a mirar sus estantes. Hoy, sin embargo, tenía la sensación de que me encontraría con algo útil. Una vez dentro, me dirigí a la sección de historia local. Quería saber si había algo en los archivos del barrio que pudiera explicar el comportamiento de la señora Paredes. Tras pasar algunos minutos hojeando libros y registros antiguos, me topé con un expediente polvoriento y amarillento que parecía haber sido olvidado por años. Estaba marcado con una etiqueta que decía, Familia Paredes. El documento estaba lleno de información, pero había algo que me llamó la atención en una página. Un recorte de periódico de hace más de 30 años, con el titular, Desaparición misteriosa en el barrio de Kew Gardens. La historia hablaba de la hija de la señora Paredes, quien había desaparecido sin dejar rastro. La policía nunca pudo resolver el caso, y después de un año de investigaciones, el asunto fue cerrado. Sin embargo, una frase del artículo me heló la sangre. La madre, Carmen Paredes, fue la última en verla, y según los vecinos, su comportamiento se volvió cada vez más extraño tras la desaparición. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Había algo más en esa historia, algo que la señora Paredes nunca me había contado. La desaparición de su hija estaba conectada con los misteriosos ruidos de la noche. Lo que había comenzado como un simple comportamiento extraño, ahora parecía estar relacionado con algo mucho más oscuro. De vuelta en mi casa, la curiosidad me impulsó a investigar más. Pasé la tarde buscando información sobre la señora Paredes y su hija, pero no encontré mucho más. Sin embargo, había algo que no podía ignorar, la figura extraña que vi esa noche en su casa. La idea de que alguien más viviera allí, algo que no fuera la señora Paredes, me atormentaba. Era hora de confrontar a la señora Paredes de nuevo. Decidí no solo hablar con ella, sino también ver si podía obtener más detalles sobre su hija. Algo dentro de mí me decía que, si lograba obtener una respuesta directa de ella, podría obtener la clave para entender todo.
Esa noche, antes de que los ruidos comenzaran, me acerqué a su casa con determinación. Toqué la puerta. Esta vez, ella tardó un poco más en abrir, como si estuviera esperando. Cuando finalmente lo hizo, su mirada fría y calculadora me hizo sentir incómodo, pero mantuve la compostura. ¿Puedo hablar contigo un momento?, le pregunté. La señora Paredes me observó por un largo rato, y aunque su rostro no mostraba emociones, había algo en su mirada que me decía que sabía lo que yo estaba buscando. Si es sobre la desaparición de mi hija, no tengo nada más que decir, respondió en un susurro. Quedé paralizado por un momento. No podía creer lo que había escuchado. ¿Sabía ella que yo había investigado su historia? ¿Cómo podría haberlo sabido? ¿Cómo sabes de qué hablo?, pregunté, tratando de mantener mi tono firme, aunque sentía que mi voz temblaba ligeramente. Ella dio un paso atrás, como si estuviera a punto de cerrar la puerta. Porque lo sé todo, querido, dijo con una sonrisa sutil, pero inquietante. Y ya es tarde para que puedas escapar de lo que está aquí. La puerta se cerró de golpe. No pude hacer nada más que quedarme allí, mirando el umbral cerrado, con el corazón palpitante y la sensación de que algo muy oscuro se estaba desmoronando frente a mis ojos. La sensación de miedo que me había acompañado en los últimos días se transformó en algo más profundo. El misterio de la señora Paredes y su hija desaparecida se estaba entrelazando con una verdad que no quería reconocer, pero que no podía ignorar. Esa noche, cuando regresé a mi casa, la inquietud se apoderó de mí como nunca antes. La figura que había visto en la casa de la señora Paredes, el murmullo en la pared compartida, todo parecía cobrar sentido ahora. Ella no estaba sola en esa casa. Algo o alguien más habitaba allí, y ya no era solo una presencia vaga, sino una parte tangible de una historia que se tejía con el paso de los años. La desaparición de su hija había dejado un vacío oscuro en su vida, algo que la señora Paredes nunca pudo superar. El sonido de los ruidos nocturnos comenzó a ser cada vez más frecuente y más claro. Los golpes, el arrastre de muebles, y sobre todo, los susurros, ya no podía ignorarlos. No estaba imaginando nada. Alguien estaba allí, moviéndose en la oscuridad, esperando ser descubierto. Esa noche, decidí que tenía que saber más. Me armé de valor, tomé una linterna y me dirigí a la casa de la señora Paredes una vez más. Estaba decidido a descubrir lo que sucedía detrás de esas paredes. Al llegar, vi que la luz de la cocina estaba encendida. La ventana, que antes estaba cerrada, ahora estaba entreabierta. No lo pensé dos veces y me acerqué sigilosamente. Miré a través de la rendija y lo vi. La figura. Era una persona de pie, pero no como las veces anteriores. Esta vez, pude ver claramente que la figura se encontraba inmóvil, mirando directamente hacia el suelo. No podía distinguir su rostro, pero había algo absolutamente inquietante en su postura. Algo no estaba bien. Mi respiración se detuvo al instante. En ese momento, algo me impulsó a actuar. Sin pensarlo, corrí hacia la puerta trasera de la casa. Estaba mal cerrada, y logré abrirla con facilidad. Entré rápidamente y me dirigí a la habitación donde se originaban los ruidos. Allí, en el suelo, encontré algo que me heló la sangre, un viejo diario, cubierto de polvo y con páginas amarillentas. Lo recogí con manos temblorosas. Lo abrí con cautela y lo que leí me dejó sin palabras. El diario pertenecía a la hija desaparecida de la señora Paredes, y las páginas estaban llenas de angustiosos relatos de una presencia en la casa, de una figura que la observaba en la oscuridad. Según el diario, la joven había comenzado a ver a alguien mucho antes de desaparecer. Al principio pensó que era solo una alucinación, pero con el tiempo, los encuentros se hicieron más frecuentes, más tangibles. La figura no era humana. La joven escribía que sentía que su madre estaba involucrada en algo oscuro, algo que la había llevado a un pacto con una entidad desconocida. El último registro, escrito con tinta corrida, decía: "No puedo seguir ignorando lo que está aquí. Mamá me dijo que me quedara, que todo estaría bien, pero ya no puedo. Escucho sus pasos, y sé que esta vez no me dejarán ir. Si algo me pasa, la señora Paredes tiene la culpa. Ella lo sabe. Ella lo hizo". Con el corazón acelerado, miré hacia la puerta de la habitación. La figura que había visto antes ya no estaba allí, pero el sonido de unos pasos ligeros me indicó que algo o alguien se acercaba. Sin pensarlo, me levanté y salí corriendo de la casa, dejando el diario atrás. Ya era demasiado tarde para detener lo que había comenzado. Esa misma noche, los ruidos cesaron. No hubo más golpes, ni murmullos. El silencio era absoluto.
Durante días, nada ocurrió en la casa de la señora Paredes. Pero sabía que algo más estaba por suceder. Sabía que esa calma solo era temporal. Pasaron las semanas y, con el tiempo, la casa fue vendida. Nadie más volvió a vivir allí. El barrio nunca volvió a ser el mismo. Había algo en el aire, algo que los vecinos no se atrevían a nombrar. Y la señora Paredes nunca se volvió a ver. A veces, aún escucho los ruidos por la noche, los mismos murmullos, como si la casa hubiera dejado su huella. Pero ahora sé lo que ocurrió allí, y por más que lo intente, no puedo escapar de esa verdad. Algunas cosas, una vez vistas, nunca se olvidan. Y hay presencias que nunca dejan de rondar, incluso cuando ya no están entre nosotros. Recuerdo la primera vez que vi la casa. Siempre me había llamado la atención, no porque fuera particularmente diferente a las demás, sino por la sensación extraña que me producía. Era una casa antigua, con los cimientos de piedra algo desgastados, las ventanas con cortinas que nunca se movían, y un jardín que siempre parecía descuidado, con la hierba crecida y algunas ramas rotas. La puerta principal, sin embargo, siempre estaba cerrada, y la reja de hierro oxidado parecía más bien un muro, como si la casa estuviera aislada del resto del vecindario. Vivía en el mismo barrio desde hacía años, pero la casa siempre había estado vacía, o al menos eso pensaba. Una tarde de otoño, después de mudarme a un nuevo apartamento, comencé a notar algo extraño. Los vecinos me saludaban amablemente, como solían hacer, pero algo me llamaba la atención en sus miradas. Cada vez que pasaba por la casa, notaba que la gente a mi alrededor se volvía un poco más tensa. Era como si esa casa, aunque vacía, estuviera llena de una presencia que nadie quería nombrar. La casa de al lado, que había estado deshabitada por años, empezó a mostrar señales de vida. Vi luces encendidas a lo lejos, primero esporádicamente, pero luego con más frecuencia. Al principio, pensé que quizás alguien había decidido mudarse. Pero cuando observé con más atención, noté algo aún más inquietante: nadie parecía salir o entrar de la casa. Nadie hablaba de ella, y los pocos que mencionaban algo se referían a la casa con un tono bajo, como si fuera un tema tabú. Una noche, mientras caminaba de vuelta a casa después de un largo día de trabajo, vi una figura en la ventana de la casa. Estaba de pie, observando la calle, con una postura rígida, casi como si esperara algo. El aire estaba cargado de humedad, y el crujir de las hojas bajo mis pies solo aumentaba la sensación de inquietud que me envolvía. Por un momento, pensé que era mi imaginación, pero la figura seguía allí, inmóvil, como una sombra. Decidí que esa noche no podía ser casualidad. Alguien vivía en esa casa, y estaba observando. Al día siguiente, decidí preguntar a los vecinos, pero cada vez que mencionaba la casa, cambiaban de tema rápidamente. Algunos me miraban con nerviosismo, otros simplemente se apresuraban a salir de la conversación. Nadie parecía dispuesto a hablar sobre lo que estaba pasando ahí. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que debía saber más, que algo oscuro se estaba gestando en ese lugar. Un par de días después, la curiosidad pudo más que yo. Decidí acercarme a la casa en un momento en que no había nadie en las cercanías. No era la primera vez que me acercaba, pero ahora sentía la necesidad de saber qué estaba ocurriendo. Al llegar a la puerta, noté algo que no había visto antes: una pequeña abertura en la reja de hierro, suficiente para que pudiera colarme al jardín sin ser visto. Nadie alrededor, todo estaba en silencio, y me sentí extraño al hacerlo, como si estuviera cruzando una línea invisible entre lo que se debía hacer y lo que no. Mi respiración se aceleró mientras avanzaba, observando los detalles del jardín. A través de las hojas secas, logré llegar hasta la puerta trasera. Era una puerta vieja, de madera maciza, pero con una cerradura oxidada que me permitió abrirla sin dificultad. Al entrar, el olor a humedad me golpeó con fuerza. La casa estaba oscura, y los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como si el tiempo se hubiera detenido en su interior. A pesar de la sensación de abandono, algo no estaba bien. Mi piel se erizó al dar el primer paso dentro, como si estuviera invadiendo algo que no debía. Avancé por el pasillo, observando las habitaciones vacías, hasta que llegué a la sala principal. Allí, el aire estaba más denso, como si algo hubiera quedado atrapado en el tiempo. Fue entonces cuando escuché un ruido. Un susurro bajo, casi imperceptible, que provenía de las escaleras que llevaban al piso superior. Sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo, pero no pude evitar sentirme atraído hacia el origen de aquel sonido.
Subí las escaleras con el corazón latiendo en mi pecho como un tambor. Cuando llegué arriba, todo estaba en silencio. Solo la luz tenue que se filtraba por las ventanas rotas iluminaba las habitaciones vacías. De repente, algo me llamó la atención. En el suelo, cerca de la puerta de una habitación cerrada, había algo extraño. Un pequeño objeto de metal, que parecía una especie de llave antigua. La recogí con cuidado, pero antes de que pudiera darme cuenta, un sonido fuerte vino de la planta baja, como un crujido. Mi respiración se aceleró, y el miedo comenzó a apoderarse de mí. Decidí que era hora de irme. Mientras me acercaba hacia la puerta, algo me detuvo. Una sombra, pequeña pero clara, pasó por una de las ventanas superiores. No era posible, nadie más podía estar en la casa. Mi mente empezó a correr, a pensar en 1000 posibilidades, pero ninguna me parecía segura. Salí corriendo, sin mirar atrás, y cuando crucé la puerta trasera de la casa, el susurro se detuvo. Me sentía extrañamente observado, como si estuviera siendo vigilado, pero no sabía por quién ni por qué. Esa noche, los ruidos comenzaron de nuevo. Esta vez, más cercanos, más evidentes. Al principio pensé que era solo el crujir de la casa, pero después de mi experiencia esa tarde, sabía que algo estaba ocurriendo allí. Algo que no podía explicar. Al día siguiente, no pude dejar de pensar en lo que había sucedido la noche anterior. La casa de al lado ya no era solo un lugar extraño para mí, se había convertido en un enigma que no podía resolver, pero que no podía ignorar. La sensación de que algo o alguien me estaba observando era tan fuerte que me costaba concentrarme en otras cosas. No sabía si la figura que había visto en la ventana era real o fruto de mi imaginación, pero la clave que encontré en el piso superior de la casa era demasiado real para ser ignorada. Esa pequeña llave de metal, tan antigua y desgastada, parecía ser la respuesta a algo que no entendía. Durante toda la noche, me debatí entre si debía dejar todo atrás y olvidar la casa, o si debía seguir adelante y desentrañar el misterio. El miedo y la curiosidad se enfrentaban en mi mente, y la curiosidad fue la que, finalmente, ganó. Decidí regresar esa misma tarde. Aunque sabía que lo que estaba haciendo no era correcto, algo en mi interior me decía que no podía dejar que la casa siguiera guardando sus secretos. Tomé la llave en mis manos y salí de mi apartamento sin decirle a nadie a dónde iba. El sol se estaba poniendo, y la luz tenue apenas alcanzaba para iluminar el camino hacia la casa. Cuando llegué, me aseguré de que no hubiera nadie cerca. Todo parecía en silencio, como siempre. Entré por la misma puerta trasera, asegurándome de que la cerrara tras de mí. La casa estaba aún más oscura que la última vez. Un aire frío recorría las habitaciones, y el olor a humedad era más penetrante. Avancé con cautela hacia las escaleras, con la llave apretada en la mano. Subí, paso a paso, sin dejar de escuchar el crujir de la casa bajo mis pies. El sonido de mi respiración era lo único que rompía el silencio, hasta que, al llegar a la planta superior, me detuve. La habitación donde había encontrado la llave seguía siendo la misma. Vacía, polvorienta y sin vida. Pero algo había cambiado. Ahora, la puerta estaba entreabierta. Recordaba perfectamente que la última vez la puerta estaba cerrada con llave, pero no podía ser la misma llave que había encontrado. Sin embargo, la presencia de la puerta abierta me pareció una señal, como si estuviera invitándome a descubrir lo que había dentro. Tomé una respiración profunda y empujé la puerta. Al abrirla, la oscuridad me envolvió de inmediato. No había ninguna luz, y la sensación de frío era mucho más fuerte que en el resto de la casa. Avancé, buscando algún interruptor o fuente de luz, pero no encontré nada. Mi única guía era la luz que entraba por las rendijas de las ventanas rotas. De repente, algo brilló en el suelo. Una especie de reflejo metálico. Me agaché y vi que era una cadena, en cuyo extremo colgaba un candado. El candado estaba cerrado. Algo en mi interior me dijo que la llave que había encontrado encajaría. La sostuve frente a mí, con manos temblorosas, la inserté en la cerradura. Al principio, no cedió, pero tras un par de intentos más, finalmente se abrió. Un fuerte clic resonó en la habitación, y el candado cayó al suelo con un sonido sordo. La puerta de la habitación se abrió completamente, y la oscuridad que había dentro parecía aún más densa. No estaba preparado para lo que vi a continuación. Lo primero que noté fue el olor. Era un olor agrio, como si algo hubiera estado allí por mucho tiempo. La habitación estaba llena de muebles cubiertos con sábanas blancas, pero entre ellos había algo que no pude identificar de inmediato. Al acercarme, vi lo que parecía ser una cama antigua,
con sábanas rojas que ya no eran rojas, sino oscuras, casi negras. Algo estaba cubierto bajo esas sábanas, y el aire que rodeaba la cama me hizo sentir una pesadez en el pecho. Me acerqué lentamente y, con una mezcla de horror y curiosidad, retiré las sábanas. Lo que vi me hizo retroceder. En la cama, había un cuerpo. O al menos lo que quedaba de él. Estaba en un estado de descomposición tan avanzado que me costó creer lo que estaba viendo. El cadáver estaba rígido, y sus ojos, vacíos y sin vida, me miraban fijamente. No podía entender cómo algo tan macabro había quedado oculto en esa casa. El rostro, aunque ya irreconocible, me pareció vagamente familiar, como si lo hubiera visto en algún lugar. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Me alejé rápidamente de la cama, sintiendo que el aire se volvía cada vez más denso. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero algo me impedía irme. Algo me decía que tenía que descubrir más, que la casa tenía algo más que contarme. Fue entonces cuando noté algo en las paredes. Había marcas, garabatos y símbolos extraños grabados en las paredes. Estaban hechos con algo que parecía sangre, aunque al principio no quería creer que fuera así. Miré más de cerca y vi que los símbolos formaban un patrón. Algo parecía estar conectado, algo oscuro y antiguo. Al fondo de la habitación, había un pequeño altar improvisado, con velas derretidas y más símbolos. Pero lo más inquietante era lo que había sobre el altar, un cuaderno. El mismo cuaderno que había encontrado antes. Me acerqué al altar y, con manos temblorosas, tomé el cuaderno. Cuando lo abrí, lo primero que vi fue una serie de notas escritas a mano. Las páginas estaban llenas de pensamientos delirantes, de frases incoherentes. Algunas hablaban de sacrificios, otras de rituales oscuros. Pero lo que más me impactó fue lo que estaba escrito al final de la última página. La puerta está abierta, y la oscuridad ha vuelto. Ya no puedo escapar. Tú tampoco lo harás. Mi corazón latió con fuerza al leer esas palabras. No entendía qué significaban, pero sabía que algo estaba sucediendo en esa casa, algo que no podía comprender por completo. El cuaderno que había encontrado estaba empapado en una especie de desesperación que me erizó la piel. Las palabras se agolpaban en mi mente mientras las leía, como si una fuerza invisible intentara transmitirme el horror que había vivido quien las escribió. La puerta está abierta, y la oscuridad ha vuelto. Ya no puedo escapar. Tú tampoco lo harás. No entendía lo que eso significaba, pero algo dentro de mí me decía que lo que estaba por descubrir iba mucho más allá de lo que cualquier mente razonable podría comprender. La casa, que en un principio solo había sido un misterio superficial, ahora se había convertido en algo personal. Algo me llamaba, algo me quería ahí, y aunque el miedo me apretaba el pecho, no podía irme. La sensación de que estaba atrapado en una red invisible crecía en mi interior. No podía abandonar la casa sin antes desvelar la verdad, aunque supiera que eso podría ser mi perdición. Me levanté del altar improvisado y miré a mi alrededor. La habitación, que antes parecía vacía y sin vida, ahora estaba cargada de una energía extraña. Los símbolos en las paredes parecían moverse ante mis ojos, como si sus líneas se alargaran y contrajeran con el ritmo de mi respiración. Sentí la presión del aire aumentar a cada segundo, como si la casa misma estuviera tomando conciencia de mi presencia. De repente, un sonido rompió el silencio, un susurro bajo, apenas audible, proveniente de la parte trasera de la habitación. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Solo la oscuridad. Sin embargo, el susurro se repitió, y esta vez pude distinguir claramente las palabras: sigue adelante, ya no hay marcha atrás. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La voz no parecía humana, pero sonaba tan cercana que me paralizó. Cada célula de mi cuerpo me instaba a huir, a salir corriendo de esa casa. Pero no podía. No quería. Algo en mí necesitaba entender. Quería saber qué estaba pasando, porque la gente del vecindario evitaba esa casa, porque la señora que había vivido allí se había ido sin dejar rastro. La llave que había encontrado en el piso superior seguía en mi mano, como si fuera un ancla que me mantenía en ese lugar. No podía simplemente marcharme sin saber más. Al mirarla, me di cuenta de que había algo extraño en ella. No era solo una llave común y corriente. Su metal era frío y oscuro, y las inscripciones que había grabadas en su superficie parecían tener un significado más profundo, algo que no comprendía. Me dirigí al pasillo principal, donde las puertas se alineaban a ambos lados. Al final del pasillo, había una puerta que aún no había abierto. Se encontraba cerrada con una cadena gruesa,
como si alguien hubiera intentado sellarla de alguna manera. Algo en mi interior me dijo que esa puerta guardaba la clave para todo lo que había estado buscando. Sin dudarlo, me acerqué a ella y, con la llave en mano, traté de abrirla. La llave encajó perfectamente, pero la puerta no cedió al primer intento. Empujé con más fuerza, y, finalmente, se abrió con un crujido estruendoso. Al otro lado, la oscuridad era tan densa que casi podía tocarse. Sin embargo, algo me obligaba a entrar. Al cruzar el umbral, una fuerte presión me golpeó de inmediato. Era como si el aire en esa habitación estuviera cargado de una energía pesada, densa, casi tangible. Con la linterna en mano, comencé a explorar la sala. Estaba vacía, excepto por una mesa en el centro. Sobre ella, había una vieja caja de madera, con símbolos grabados en su superficie, similares a los que había visto en las paredes. Al acercarme, sentí una oleada de frío recorrer mi cuerpo, como si una presencia invisible estuviera observándome. Mi respiración se aceleró. Sin pensarlo demasiado, levanté la tapa de la caja. Lo que encontré dentro no era lo que esperaba. En lugar de objetos antiguos o recuerdos olvidados, había algo mucho más perturbador, una serie de fotografías. Al principio, no pude comprender lo que veía, pero cuando las observé con más detalle, una sensación de horror absoluto se apoderó de mí. Las imágenes mostraban a la misma mujer que había visto en la cama de la planta superior, pero esta vez no estaba muerta. Estaba viva, y en cada una de las fotografías, aparecía con un rostro de terror indescriptible, como si estuviera siendo perseguida, acosada por algo invisible. Una de las fotografías estaba más desgastada que las demás. En ella, la mujer estaba de pie frente a la puerta de la casa, mirando hacia afuera. Algo o alguien la estaba observando desde el interior. Lo peor era que, en la esquina inferior de la imagen, había una sombra que no debía estar allí. Era como una figura oscura que parecía moverse en el borde del encuadre. No podía decir qué era, pero el solo hecho de verlo me heló la sangre. Miré las fotos con incredulidad. La mujer en las imágenes era la misma que había encontrado muerta en la cama, pero las fotos parecían haber sido tomadas mucho antes de su muerte. Era como si estuviera atrapada en un ciclo del que no podía escapar. Y ahora, al mirarlas, sentí que algo me había marcado. Que algo oscuro se había apoderado de mí, como si la casa hubiera dejado su huella en mi alma. El aire se volvió aún más pesado, y el sonido de los susurros se intensificó. Eran voces, múltiples voces, que susurraban mi nombre, llamándome, arrastrándome hacia lo más profundo de la oscuridad. Me giré rápidamente, pero la puerta por la que había entrado se había cerrado. Estaba atrapado. El aire en la habitación estaba espeso, cargado de una presión tan densa que sentía como si me estuviera ahogando. Las voces que susurraban mi nombre aumentaban en volumen, y me rodeaban con una intensidad insoportable. No podía ver nada más que oscuridad, pero algo dentro de mí sabía que algo más estaba ahí, observándome, esperando que me rindiera. Me giré, buscando una salida, pero la puerta por la que había entrado ya no estaba. La casa, que antes parecía estar vacía y callada, ahora se había transformado en una trampa sin salida. Cada rincón estaba impregnado de un mal indescriptible. Estaba atrapado en un lugar donde la lógica y la razón no tenían cabida. Las sombras comenzaron a moverse, deformándose en figuras indistintas que se deslizaban por las paredes, por el suelo, como si todo el espacio estuviera vivo. Mi corazón latía con fuerza, y un sudor frío cubría mi piel. La linterna parpadeó, y el único sonido que se escuchaba era mi respiración agitada. De repente, una figura emergió de la penumbra. Era una mujer, y no era la mujer de las fotos. Esta figura era mucho más vieja, con la piel arrugada y los ojos profundamente oscuros, como si estuviera vacía por dentro. Me miraba fijamente, pero su mirada no era humana. Era la mirada de algo que había sido desterrado de lo humano, algo que había estado atrapado en ese lugar durante mucho tiempo. No podía moverme. La figura se acercó lentamente, sus pasos resonando como ecos en la habitación vacía. Cada paso que daba hacía que el aire se volviera más denso. Quería gritar, correr, pero mi cuerpo no respondía. La figura llegó hasta mí, y su aliento, helado y rancio, me envolvió por completo. «Has llegado demasiado lejos», dijo con una voz rasposa, casi inhumana. «Ellos te estaban esperando. Ya no puedes salir». Sus palabras me taladraron la mente. Intenté apartarme, pero algo invisible me mantenía inmóvil. La sensación de estar siendo absorbido por la oscuridad me consumió por completo.
Lo que sucedía en esa casa no era solo una ilusión. Era real, y yo era parte de ella ahora. No tenía escapatoria. La figura extendió su mano hacia mi rostro, y en ese momento, una serie de imágenes pasó rápidamente por mi mente. Vi fragmentos de las vidas de aquellos que habían estado antes que yo en esa casa, los antiguos inquilinos, las víctimas atrapadas en ese lugar. Vi a la mujer que había muerto en la cama, y vi cómo, antes de su muerte, había escrito en el cuaderno con desesperación. Vi los rituales oscuros, los sacrificios, las sombras que se alimentaban de las almas perdidas. Y luego, vi algo aún más perturbador. Vi cómo, cada vez que alguien entraba en esa casa, se convertía en parte de ella. La casa se alimentaba de ellos, los atrapaba en un ciclo interminable de desesperación y sufrimiento. La mujer, ahora frente a mí, no era más que una víctima más de esa maldición. La figura de la mujer se desvaneció en la oscuridad, pero su presencia quedó en mi mente. Sabía lo que debía hacer. Sabía que, de alguna manera, tenía que salir de allí. No podía quedar atrapado en ese lugar para siempre. De repente, un ruido fuerte resonó a través de la casa, y la puerta que había estado cerrada apareció frente a mí, como si hubiera estado esperando mi decisión. Sin pensarlo, corrí hacia ella, mis piernas temblorosas, pero mi mente firme. Al abrir la puerta, el aire fresco me golpeó con fuerza, como si hubiera estado atrapado bajo el agua durante demasiado tiempo. Salí de la casa, y al dar un paso fuera, el miedo y la presión que había sentido en su interior desaparecieron por completo. La casa permaneció allí, pero ya no sentía la misma conexión. Algo me había marcado, algo que nunca podría olvidar, pero al menos ahora estaba fuera de su alcance. Mientras me alejaba, miré hacia atrás. La casa seguía allí, silenciosa, como siempre lo había estado. Pero algo había cambiado. Sabía que lo que había vivido no podía ser ignorado, y que, de alguna manera, la casa seguiría esperando a la próxima persona, la próxima víctima. Y aunque había escapado, no podía evitar sentir que la oscuridad me seguía, que la casa aún me observaba desde su lugar en la distancia. Quizá, en algún momento, la puerta se abriría de nuevo para mí. Y esta vez, no sé si podría escapar. Me mudé al vecindario buscando algo de paz, un cambio de ambiente que me permitiera respirar con más tranquilidad. Después de años viviendo en apartamentos ruidosos, creí que esta nueva ubicación sería la indicada para disfrutar de un poco de serenidad. El edificio, aunque antiguo, tenía un encanto peculiar. La estructura de ladrillo rojo, las escaleras de hierro forjado y los pasillos largos que conducían a los apartamentos daban la sensación de que el tiempo se había detenido allí, en algún lugar entre el presente y el pasado. Los vecinos parecían ser personas normales, pero no me causaron mucha curiosidad al principio. A excepción de uno, el vecino de la planta baja. Siempre había algo extraño en él. Vivía solo, y rara vez lo veía salir o interactuar con los demás. Pero lo que realmente me inquietaba era su forma de mirar. Había algo en su mirada que no me dejaba tranquilo, como si supiera algo que yo no sabía. Al principio, los encuentros fueron breves y accidentales. Lo veía de vez en cuando en el pasillo cuando subía a mi departamento o cuando bajaba a la entrada del edificio. Su nombre era Javier, pero nadie parecía saber mucho de él. No hablaba mucho, y siempre mantenía una distancia incómoda con los demás, evitando las conversaciones. Sin embargo, lo más raro era la forma en que pasaba el tiempo en su apartamento. En mis primeras semanas, me di cuenta de que sus luces se encendían y apagaban a horas extrañas. Durante el día, casi nunca había movimiento. A veces, veía que las ventanas de su apartamento estaban abiertas, pero no podía escuchar nada. Cuando me asomaba, siempre parecía haber un silencio profundo que me ponía nervioso. Era como si el apartamento estuviera vacío, pero sabía que no lo estaba. En ocasiones, incluso pensaba que oía murmullos provenientes de su casa, como si alguien estuviera susurrando, pero no había nadie allí. No quise darle demasiadas vueltas al asunto, pero algo no me dejaba tranquilo. Decidí que, si volvía a coincidir con él, le preguntaría sobre su vida. Después de todo, era un vecino y podría ser bueno conocerlo, o al menos saber qué hacía por allí. Una tarde, bajé al vestíbulo para recoger el correo y, por casualidad, lo vi. Estaba de pie cerca de la puerta de su apartamento, mirando hacia el pasillo. Al principio, me saludó de forma cortés, como siempre, pero había algo diferente en su actitud. Había una tensión en su postura que no pasé por alto.
Nos intercambiamos unas palabras triviales, pero antes de que pudiera hacer una pregunta, él me interrumpió. No te preocupes por mí. Soy alguien tranquilo, no hago ruido. No quiero ser una molestia para nadie. Dijo esas palabras sin emoción, como si las hubiera ensayado antes. Me quedé un poco desconcertado. No sabía qué responder a eso. Era una respuesta vaga, pero no supe cómo reaccionar, así que solo le sonreí y me despedí. Al día siguiente, algo extraño sucedió. Al regresar a casa, al pasar por el pasillo, vi que la puerta de su apartamento estaba entreabierta. No era normal que dejara la puerta abierta, sobre todo porque siempre parecía estar tan cerrado a la interacción social. Decidí acercarme un poco, no de manera curiosa, pero sí con la intención de ver si alguien más estaba en su apartamento. Desde el umbral de la puerta, pude ver la sombra de Javier dentro, de pie, inmóvil, mirando hacia la pared. No había ningún sonido, como si todo estuviera congelado. Pasaron unos segundos antes de que me diera cuenta de lo extraño que era lo que estaba viendo. No podía ser que estuviera simplemente mirando la pared. ¿Por qué lo haría? Me quedé allí, observando en silencio, preguntándome si debía interrumpir lo que estaba haciendo. Pero antes de que pudiera dar el siguiente paso, la puerta se cerró de golpe. Javier no me vio, o al menos no reaccionó, y por un momento sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esa noche, algo cambió en mí. Había comenzado a sentir una presencia extraña en el edificio. Cada vez que pasaba por el pasillo, sentía que algo me observaba, algo que no era del todo humano. Lo que había visto en el apartamento de Javier no era normal. No podía dejar de pensar en esa escena, en cómo había permanecido inmóvil frente a la pared, sin moverse, sin reaccionar. El silencio en el edificio se volvía cada vez más incómodo. Nadie hablaba de Javier, nadie mencionaba nada sobre él. Era como si los otros vecinos lo hubieran olvidado, como si él mismo se hubiera borrado de la memoria colectiva del lugar. Pero yo sabía que había algo muy raro en todo eso. Esa noche, decidí hacer algo. No podía quedarme con la duda de lo que había visto. Bajé al vestíbulo, y aunque el instinto me decía que no lo hiciera, me acerqué a la puerta de Javier. Esta vez, estaba completamente seguro de que no me estaba imaginando las cosas. Algo extraño ocurría en ese apartamento, y no podía dejarlo pasar. Decidí que debía actuar, aunque una parte de mí me decía que estaba cruzando una línea peligrosa. No podía simplemente ignorar lo que estaba sucediendo. Algo me decía que debía saber más, y esa noche, cuando el edificio estaba en silencio absoluto, me acerqué de nuevo a la puerta del apartamento de Javier. Estaba oscuro en el pasillo, y las luces del techo parpadeaban intermitentemente, como si algo estuviera intentando interferir con la electricidad. El edificio parecía más viejo de lo que recordaba, como si el tiempo lo estuviera consumiendo lentamente. La puerta de Javier estaba cerrada, pero no completamente. Había un pequeño hueco por donde podía asomarme. Mis nervios estaban al máximo, pero la curiosidad me empujaba a actuar. Sentí un tirón en el pecho, una necesidad inexplicable de saber qué sucedía en ese lugar. Me acerqué sigilosamente y, con la respiración contenida, miré por el hueco en la puerta. Al principio, no vi nada. Solo oscuridad. Pero después de unos segundos, mis ojos comenzaron a adaptarse a la penumbra, y pude distinguir figuras en el interior. Javier estaba allí, en la misma posición que la última vez, de pie frente a la pared. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. No solo estaba mirando la pared, sus manos estaban extendidas hacia ella, como si las estuviera tocando. Su rostro no estaba visible, pero su postura rígida me dio la sensación de que no se movía en absoluto, como si estuviera completamente absorto en lo que estaba haciendo. Lo peor fue que no estaba solo. Había algo más en la habitación. Aunque no podía distinguirlo con claridad, había una sombra que se movía lentamente detrás de él. Era un contorno borroso, pero a medida que mis ojos se ajustaban, pude ver que era algo más grande que Javier. Era una figura oscura, inhumana. Se deslizaba a su alrededor, como si lo estuviera observando o esperando algo. Aterrorizado, me aparté rápidamente de la puerta. Mi corazón latía con fuerza, y no pude evitar una oleada de pánico. No entendía qué estaba sucediendo, pero sabía que algo no estaba bien. Algo estaba ocurriendo en ese apartamento que no podía explicar. ¿Qué era esa figura? ¿Por qué Javier estaba tan absorto en esa extraña postura frente a la pared? No podía quitarme la imagen de la sombra que se deslizaba detrás de él. Dejé de respirar un momento, preguntándome si había hecho mal en espiar. ¿Y si Javier se daba cuenta de que lo había observado?
¿Y si la figura que había visto no era real? Pero algo dentro de mí sabía que lo que había visto no era producto de mi imaginación. No podía seguir ignorándolo. Volví a mi apartamento, pero no podía descansar. La inquietud me mantenía despierto, con los ojos abiertos a la oscuridad que me rodeaba. Intenté distraerme, ponerme a leer o ver alguna serie, pero todo me parecía inútil. Mi mente volvía una y otra vez al apartamento de Javier, al extraño comportamiento que había presenciado. ¿Qué estaba sucediendo en ese lugar? ¿Por qué nadie más parecía darse cuenta de lo extraño que era? Al día siguiente, decidí que debía hablar con alguien. No podía cargar con este peso solo. Bajé al vestíbulo, dispuesto a hablar con uno de los pocos vecinos que todavía se encontraban en el edificio. Mi mirada se cruzó con la de Laura, una mujer que vivía en el primer piso. Siempre había sido amable, pero poco habladora. Tenía un aire solitario, pero al menos era alguien que podría entender mi inquietud. Nos saludamos brevemente, y le mencioné que había notado algo extraño en el edificio. Aunque al principio no quería decir mucho, finalmente se soltó y me dio una mirada desconcertante. Me confesó que Javier había sido un hombre peculiar desde que se mudó allí. Nadie sabía mucho sobre él, pero Laura había notado lo mismo que yo, que algo no estaba bien en su apartamento. Sin embargo, nadie quería hablar del tema. Nadie quería cuestionar lo que sucedía en la planta baja. Es mejor no meterse en su vida, dijo Laura con voz baja, mirando hacia los lados, como si temiera que alguien pudiera escucharla. Lo mejor es dejarlo estar. La gente del edificio ha aprendido a no hacer preguntas. Eso me dejó helado. Algo le sucedía a Javier, algo oscuro, y el edificio entero parecía haber decidido ignorarlo. ¿Por qué todos evitaban hablar de él? ¿Qué estaba pasando en ese apartamento? Esa noche, decidí volver a investigar. Esta vez, no podía quedarme con la duda. Me armé de valor y, después de esperar a que la mayoría de los vecinos se fueran a dormir, bajé de nuevo al pasillo. La puerta del apartamento de Javier seguía cerrada, pero esta vez, la luz se filtraba por debajo. ¿Estaba él despierto a esa hora? Me acerqué con más cautela que nunca. Sabía que no debía hacerlo, pero el miedo y la curiosidad me empujaban hacia esa puerta, hacia lo que se escondía dentro. Mientras avanzaba por el pasillo, sentí una presión creciente en el pecho. Algo no estaba bien. Algo estaba a punto de suceder. De repente, una ráfaga de viento hizo que la puerta se abriera por completo. No era normal. La puerta nunca se había abierto de esa manera. Sin pensarlo, me deslicé dentro del apartamento, tan rápido que casi me caí en el intento. No había vuelta atrás. Algo me decía que lo que iba a encontrar no podría deshacerlo. Al entrar al apartamento de Javier, me invadió un frío indescriptible. El aire estaba denso, como si no se hubiera renovado en años. Todo a mi alrededor estaba en completo silencio, excepto por un leve zumbido en las paredes, como si algo eléctrico estuviera funcionando en algún lugar. El apartamento estaba oscuro, pero pude distinguir las formas de los muebles, una mesa de madera, una silla rota en el rincón, y una estantería llena de libros polvorientos. Sin embargo, lo que más llamaba mi atención era la pared frente a mí. Era la misma pared que Javier había estado mirando durante todo este tiempo. No había nada especial en ella, nada que se destacara a simple vista, pero había algo en el aire que la hacía parecer diferente. Como si estuviera cargada con una energía rara y palpable. Me acerqué cautelosamente, sin apartar la vista de ella, y de pronto, noté algo extraño en el suelo. Había marcas en el piso, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado a través de la habitación. Al principio, pensé que eran solo manchas de polvo o suciedad, pero a medida que me acercaba, vi que las marcas formaban un patrón. Un patrón que parecía dirigir hacia una pequeña trampilla en el suelo, apenas visible, oculta bajo una alfombra desgastada. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué era esto? ¿Por qué había una trampilla en el suelo? Mi mente empezó a dar vueltas, buscando explicaciones lógicas, pero ninguna de ellas tenía sentido. No podía simplemente ignorarlo. Estaba aquí, en el apartamento de Javier, y debía saber qué había debajo de esa trampilla. Decidí levantar la alfombra con cautela. La trampilla era de madera envejecida, y sus bordes estaban cubiertos de polvo y telarañas. Al empujarla, la madera crujió, como si la trampilla no hubiera sido abierta en años. Bajo ella, un agujero profundo se extendía hacia la oscuridad. No podía ver lo que había dentro, pero el aire que salía del agujero era frío y espeso, como si estuviera atrapado en un lugar que no pertenecía a este mundo.
El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero no podía darme la vuelta. No ahora. Mi curiosidad, ese impulso inexplicable de descubrir lo que se ocultaba, me llevó a seguir adelante. Busqué algo para iluminar el agujero, pero no encontré una linterna. Entonces, sin pensarlo, me decidí a usar mi teléfono móvil. La luz de la pantalla apenas iluminaba unos centímetros del oscuro pasaje, pero lo suficiente para que pudiera ver algo que me heló la sangre. Al fondo, algo se movía. No era una sombra normal, ni algo que pudiera haber imaginado. Era una figura, algo humanoide pero distorsionado, que parecía retorcerse en la oscuridad. Sentí que mi corazón se aceleraba, y en mi mente estallaban pensamientos caóticos. No podía moverme. Mi cuerpo no respondía, como si estuviera atrapado en un trance. De repente, la figura se detuvo. Como si hubiera notado mi presencia. El aire se volvió más denso, y la sombra, aunque borrosa, comenzó a avanzar hacia mí. Mi instinto de supervivencia me hizo retroceder de inmediato. Pero antes de que pudiera dar un solo paso, sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera empujando hacia el agujero. Mi mente gritaba que debía salir de allí, pero mi cuerpo no podía moverse. En ese momento, un sonido bajo y gutural resonó en la habitación. Era un susurro, pero no de palabras, sino de un ruido que parecía más un murmullo interminable. Miré hacia la fuente del sonido, y lo vi. Javier estaba parado justo detrás de mí, observándome en silencio, como una sombra más. No me dijo nada, solo me miraba fijamente, con una expresión vacía, pero algo en sus ojos me hizo comprender lo que estaba pasando. Estaba atrapado, igual que yo. La figura en la oscuridad bajo la trampilla no era solo una manifestación, ni un espectro. Era algo mucho más antiguo, algo que había estado allí mucho antes de que el edificio fuera construido. Javier, al igual que los demás que habían vivido en este lugar, era prisionero de ese mal. Y yo acababa de caer en su trampa. De repente, Javier avanzó hacia la trampilla y, con un movimiento rápido, la cerró. Me dejó allí, parado en medio de la habitación, sin entender completamente lo que acababa de suceder. El silencio era absoluto de nuevo. La presión en el aire disminuyó, y por un breve momento, sentí que el peligro había pasado. Pero algo dentro de mí sabía que lo que había visto no iba a desaparecer. En ese instante, escuché un golpe en la puerta. Al principio, pensé que había sido mi imaginación, pero el sonido se repitió, más fuerte esta vez. Algo golpeaba la puerta de entrada del apartamento. No sabía si debía abrir, pero el miedo me controlaba, así que me dirigí hacia ella. Al llegar, escuché voces provenientes del otro lado, susurrando, llamándome. No entendía lo que decían, pero las voces estaban llenas de desesperación. Puse la mano sobre la manija, con la sensación de que algo iba a cambiar en ese momento. Me quedé parado allí por unos segundos, intentando decidir si debía abrir o no. Al final, el miedo a lo desconocido me llevó a soltar la manija y dar un paso atrás. Lo que había dentro de ese apartamento ya no me pertenecía. Lo que había descubierto esa noche no era un simple accidente, ni un comportamiento extraño de un vecino. Había algo mucho más oscuro, más peligroso, esperando ser liberado. El tiempo parecía ralentizarse mientras me alejaba de la puerta. Cada paso que daba, cada respiro que tomaba, me sentía más atrapado en una pesadilla que no sabía cómo escapar. Algo había cambiado en el apartamento de Javier, algo oscuro que no podía comprender por completo. Había mirado demasiado, y ahora, el mal que se ocultaba en ese edificio me rodeaba. No podía ignorarlo, pero tampoco sabía cómo enfrentarlo. Volví a la habitación donde la trampilla había estado abierta. La figura en la oscuridad seguía acechando en mi mente, moviéndose, esperando que alguien como yo se acercara. Estaba convencido de que Javier había sido una víctima más, atrapado por algo que había estado en ese lugar mucho antes de que él o yo llegáramos. Tal vez no estaba completamente consciente de lo que estaba ocurriendo, tal vez él mismo había perdido su humanidad. Pero algo en su mirada me decía que entendía más de lo que dejaba ver. Caminé hacia el pasillo, intentando mantenerme lo más quieto posible, pero el miedo ya no me dejaba pensar con claridad. Cada sonido en el edificio, cada paso que oía, me hacía pensar que alguien o algo se acercaba. Finalmente, decidí salir de allí. Necesitaba escapar, dejar todo atrás, pero cuando intenté abrir la puerta de entrada, me encontré con un obstáculo. La puerta estaba cerrada, pero no por fuera. Estaba cerrada desde adentro, y no podía mover la manija. Pensé que Javier estaba allí, esperando a que me acercara,
pero no podía oír sus pasos. Lo único que escuchaba era el sonido lejano de las voces, susurros apagados que provenían de las paredes. Ya no eran susurros de la trampilla, ni de Javier. Eran voces de algo más, algo que estaba atrapado en la estructura misma del edificio, como si el edificio hubiera sido hecho para albergar algo tan antiguo y maligno que ni los habitantes ni los constructores se dieron cuenta. Me acerqué a la ventana, pero lo que vi me heló la sangre. Las luces del edificio parpadeaban, pero no de la manera normal. Había algo extraño en ellas, algo que las hacía oscilar con un ritmo poco natural, como si estuvieran imitando algo. Miré hacia la calle, pero no había nadie. Ningún ruido, ninguna persona que pudiera ayudarme. El mundo afuera parecía haber dejado de existir. El apartamento, el pasillo, Javier, todo lo que estaba en ese edificio se sentía aislado, como si estuviera atrapado en un bucle de oscuridad. De repente, las luces parpadearon nuevamente, pero esta vez, algo cambió. Fue como si las luces de todo el edificio se apagaran, pero solo por un momento. La oscuridad me envolvió de inmediato, y en ese breve instante de silencio absoluto, la voz de Javier volvió a mi mente. Pero esta vez, no estaba solo. La voz era acompañada por otras, una multitud de murmullos que me llenaron de pavor. Las voces no provenían de la habitación, ni de las paredes, sino de algo mucho más profundo. Las paredes parecían estar respirando, como si el edificio tuviera vida propia. Algo se estaba despertando en la oscuridad, y no podía dejar de pensar que había algo que debía haber hecho antes. Había visto la figura, había encontrado la trampilla, pero no había hecho lo suficiente. Algo más estaba esperando, y no me dejaría ir sin más. En ese momento, escuché un ruido detrás de mí. No era Javier, ni la figura. Era algo más. Giré rápidamente, y en la esquina de la habitación, una sombra se movió. No era una sombra natural, tenía una forma inhumana, distorsionada, como si estuviera fuera de lugar en el mundo físico. La figura se deslizaba, avanzando lentamente hacia mí. Intenté retroceder, pero la pared me bloqueó el camino. No había forma de escapar. La sombra avanzó y, aunque no podía ver sus detalles claramente, sentí que se acercaba a mí con una intención. La energía en la habitación era pesada, casi palpable. No era solo miedo lo que sentía, sino una comprensión aterradora de que este lugar, este edificio, estaba vinculado a algo mucho más grande y antiguo que cualquier persona que hubiera vivido allí. De repente, la figura se detuvo. No estaba a pocos metros de mí, sino justo frente a mí, su presencia era tan opresiva que me costaba respirar. En sus ojos no había vida, solo un vacío, pero al mismo tiempo, había una intención, algo que me llamaba, que me quería atraer hacia la oscuridad. No pude apartar la vista. Era como si la sombra me estuviera invitando a dar el siguiente paso, a ceder a su llamada. Pero entonces, escuché algo. Una voz débil, apenas un susurro, que llegó a mis oídos desde algún lugar profundo del edificio. Sal de aquí. No perteneces a este lugar. Era la voz de Javier, pero ya no era la misma. Esta voz sonaba rota, como si él hubiera perdido algo importante, algo que lo mantenía humano. No entendí completamente lo que significaba, pero en ese momento supe que debía irme. De alguna manera, me encontraba frente a una fuerza que me había atrapado, y no podía quedarme más tiempo. Con un esfuerzo sobrehumano, me giré y corrí hacia la puerta, ahora desbloqueada. No miré atrás. Corrí escaleras abajo, sentí el sudor frío en mi frente, la presión del aire, pero no miré atrás. No quería saber qué estaba ocurriendo en el apartamento de Javier. No quería saber qué era lo que realmente había estado esperando en ese edificio. Cuando finalmente salí a la calle, el aire fresco me golpeó, y por un breve momento sentí que estaba a salvo. Pero no lo estaba. La sombra seguía allí, en algún rincón oscuro del edificio, esperando. Y sabía que, de alguna forma, esa puerta que había dejado atrás seguiría llamándome. Y algún día, alguien más caería en la misma trampa. Pero, al menos por ahora, había escapado. Llevaba poco tiempo viviendo en este barrio cuando comenzó a suceder. Me mudé buscando tranquilidad, pensando que el vecindario sería ideal para escapar del bullicio de la ciudad. Un lugar tranquilo, con casas bajas, árboles en las calles y vecinos que parecían amigables. Pero desde que el nuevo vecino se mudó al apartamento de al lado, todo cambió. Al principio, no pensé mucho en él. Era solo otro vecino más,
un hombre que rondaba los 40, con una mirada algo reservada y que rara vez salía de su casa. Su nombre, aunque no me lo dijo directamente, lo supe por los papeles del correo, Samuel. Un nombre común, pero había algo en el que no me dejaba del todo tranquilo. La primera vez que lo vi, estaba recogiendo el correo fuera de su puerta. Me hizo un gesto con la mano, una sonrisa breve y distante, pero lo suficiente como para que yo pensara que al menos intentaba ser cordial. Sin embargo, algo en su actitud me desconcertó. No parecía tener amigos, no había visitas en su apartamento, y, lo más extraño de todo, no escuchaba ningún ruido proveniente de su hogar. De noche, cuando los demás vecinos estaban en sus casas, disfrutando de sus vidas, la suya estaba envuelta en un silencio total. Me di cuenta de que nunca lo veía salir, y no era por la hora. A veces, pasaban días sin verlo en el pasillo, sin que escuchara ningún ruido de su interior. Su vida era un misterio, y la curiosidad comenzó a calarme. Esos pequeños detalles empezaron a obsesionarme, como si me estuviera perdiendo algo importante. Incluso los días en que tomaba el ascensor, me encontraba con que su puerta estaba siempre cerrada y no veía ni un atisbo de luz en su apartamento. Una quietud inquietante lo rodeaba. Una noche, después de varias semanas de vivir allí, algo extraño ocurrió. Estaba sentado en el sofá de mi apartamento, viendo una película, cuando escuché un ruido proveniente del otro lado del pasillo. No era un ruido fuerte, pero algo en el sonido me hizo levantar la cabeza. Al principio pensé que era el sonido habitual del edificio, el crujir de las paredes, los pasos de algún vecino. Sin embargo, el sonido era más específico. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Me levanté rápidamente y me acerqué al pasillo, tratando de escuchar con más atención. El sonido persistió por unos minutos, y luego cesó abruptamente. Miré hacia la puerta de Samuel, pero no había señales de vida. Pensé que probablemente estaba haciendo alguna mudanza o reparando algo, pero la verdad es que algo en ese momento me hizo sentir incómodo. ¿Por qué tan tarde? Y, más importante aún, ¿por qué no había luz en su apartamento? Decidí seguir con mi noche, aunque el sonido seguía rondando en mi mente. No era algo que pudiera ignorar, pero lo dejé pasar, ya que no había nada que pudiera hacer al respecto. Los días siguientes, sin embargo, la extraña sensación de que algo no estaba bien se intensificó. Al principio, pensaba que estaba siendo paranoico, que todo esto era solo producto de mi imaginación. Pero no pude evitar notar que, cuando miraba a través de la rendija de la puerta, Samuel ya no estaba tan aislado como antes. Lo veía por la ventana, de pie en su sala, mirando al exterior. Aunque siempre mantenía una postura rígida, como si estuviera esperando algo, no podía evitar sentir que algo en su presencia era extraño. Esa misma semana, lo vi salir de su apartamento. No era común que saliera, pero cuando lo hizo, noté algo aún más extraño. Llevaba una chaqueta gruesa, incluso aunque la noche no era especialmente fría. La gente no solía vestirse de esa forma a menos que hubiera algo más detrás de su atuendo. Samuel no parecía tener prisa, pero caminaba con determinación, como si supiera exactamente a dónde iba. El hecho de que me hubiera fijado en estos detalles más de lo habitual no significaba que estuviera investigando a Samuel, pero la curiosidad me estaba devorando. Algo en su comportamiento no encajaba con el resto de los vecinos. Comencé a preguntarme qué ocultaba. Pasaron unos días más, y a medida que el tiempo avanzaba, las extrañas sensaciones no hacían más que intensificarse. Samuel seguía saliendo a la misma hora, caminando sin rumbo fijo por el vecindario, siempre con esa expresión distante en el rostro. Pero algo en su comportamiento se había vuelto más desconcertante. Una noche, decidí seguirlo. No era algo de lo que estuviera orgulloso, pero la necesidad de entender qué ocurría en su vida me empujó a hacerlo. Lo vi salir, como siempre, cerca de las 11 de la noche. Su paso era firme, y, aunque el aire estaba fresco, su chaqueta parecía más bien un intento de esconder algo. No pude evitar la sensación de que me estaba perdiendo algo importante, algo que Samuel no quería que los demás supieran. Así que, sin pensarlo mucho, me armé de valor y comencé a seguirlo a una distancia segura. Lo vi caminar durante un rato, sin rumbo aparente, hasta que se detuvo frente a una casa un poco más alejada del vecindario. No era una casa cualquiera, sino una antigua casona que llevaba años vacía, cubierta de hiedra, con las ventanas rotas y las puertas oxidadas. Sabía que nadie vivía allí, no al menos en los últimos años, pero Samuel se detuvo frente a ella, miró alrededor, y luego, con un gesto casi furtivo, entró por una puerta lateral que apenas se veía.
Mi corazón empezó a latir con fuerza. Algo en mi interior me decía que había descubierto algo que no debía saber. ¿Qué hacía Samuel en esa casa? No era un lugar común para dar un paseo, mucho menos a esa hora de la noche. Pero la curiosidad, nuevamente, pudo más que mi instinto de salir corriendo. Me acerqué en silencio, siguiendo su rastro sin que él me viera, y observé cómo desaparecía por la entrada lateral. Quedé allí, parado en la calle vacía, preguntándome qué hacer a continuación. Decidí que debía acercarme más, pero al mismo tiempo sentí una presión en el pecho, como si algo me estuviera advirtiendo que no era prudente. Me asomé un poco más, con cuidado, hasta el muro de la casona. Desde allí, pude ver una ventana rota, por donde entraba una tenue luz amarillenta. No podía ver a Samuel, pero el resplandor me mostró que algo se movía dentro. Mi instinto me decía que debía irme, pero la parte más oscura de mí quería saber qué estaba pasando en ese lugar. Sin pensarlo demasiado, comencé a caminar alrededor de la casa, tratando de encontrar alguna entrada. Lo que encontré me hizo detenerme en seco, una puerta trasera que estaba entreabierta. No pude evitarlo. Mi respiración se aceleró, pero no dudé en entrar. A medida que me adentraba en la casa, la oscuridad me rodeaba por completo. El lugar estaba desordenado, cubierto de polvo, y el aire estaba impregnado de humedad, como si la casa estuviera esperando ser olvidada por el tiempo. Pero algo no estaba bien. Podía escuchar algo a lo lejos, un susurro. No era claro, pero sonaba como una voz, como si alguien estuviera hablando, pero a una distancia tan lejana que no podía distinguir lo que decía. Me acerqué lentamente a la fuente del sonido. Mi piel estaba erizada de miedo, pero la necesidad de descubrir la verdad era más fuerte. La voz, aunque apagada, se hacía más clara mientras me acercaba. La habitación estaba oscura, pero la luz de una lámpara débil iluminaba una mesa en el centro. Allí, frente a mí, estaba Samuel. Pero no estaba solo. Lo que vi me heló la sangre. Samuel estaba sentado frente a la mesa, pero no estaba mirando nada en particular. Estaba rodeado de papeles y libros, y lo más inquietante, parecía estar dibujando algo en el aire, con las manos extendidas, como si estuviera trazando símbolos invisibles. La atmósfera en la habitación estaba cargada de una energía extraña, como si algo estuviera esperando que Samuel terminara lo que estaba haciendo. Fue entonces cuando vi lo que tenía en la mesa. No era un simple dibujo. Había algo más, algo que no debería haber estado allí. Un objeto pequeño, metálico, parecía brillar a la luz de la lámpara. Me acerqué lentamente, sin que Samuel me notara. Lo tomé con una mano temblorosa. Era una medalla antigua, con símbolos grabados que nunca había visto antes. Su peso era extraño, y sentí una presión en mi pecho al sostenerla. No entendía qué estaba pasando, pero sabía que no podía quedarme allí por mucho más tiempo. El miedo crecía en mi pecho, pero la curiosidad no me dejaba ir. Samuel seguía murmurando palabras que no entendía, y el aire alrededor de mí parecía espesarse. No podía quedarme más, pero tampoco podía dejar de mirar. En ese instante, sentí algo detrás de mí. Un cambio en el aire, como si la casa misma estuviera respirando, esperando algo. Me giré rápidamente, y vi algo que nunca podré olvidar. En la esquina de la habitación, había una sombra. No era una figura humana, sino algo más, una silueta borrosa, que parecía moverse a su propio ritmo. No tenía forma definida, pero sentí su presencia. Miraba a Samuel con una intensidad que me heló por completo. La sombra se desvaneció en el aire, pero algo dentro de mí sabía que ya era demasiado tarde. Samuel no me había visto, pero en el momento en que miré hacia la sombra, supe que lo que estaba pasando no era normal. La casa, el lugar, las sombras, todo estaba conectado, y yo acababa de caer en algo que no podía comprender. La sombra que había visto me perseguía en cada paso que daba por la casa. No podía quitármela de la mente. Era como si algo más estuviera en esa habitación, algo más antiguo y poderoso que Samuel y sus extrañas costumbres. Me sentía observando algo que no debía. La presión en mi pecho crecía, y por un momento, pensé en escapar, pero algo me mantenía allí. El miedo, la necesidad de entender lo que ocurría, me impedían retroceder. Volví la mirada hacia Samuel. Él seguía inmóvil, como si no se hubiera dado cuenta de mi presencia. Estaba completamente absorbido en lo que estaba haciendo, y eso solo aumentaba mi desconfianza. La medalla que había encontrado en la mesa parecía tener una importancia mucho mayor de lo que imaginaba. No podía dejar de mirarla, y sentí que mi mano seguía siendo atraída hacia ella,
como si algo dentro de mí estuviera siendo manipulado por esa pequeña pieza metálica. El aire a mi alrededor se sentía denso, casi palpable. Los murmullos de Samuel eran más claros ahora, aunque aún no podía comprender lo que decía. Pero algo en su tono me hizo pensar que no se trataba de palabras comunes. Era como si estuviera invocando algo, o alguien. No tenía pruebas, pero mi instinto me decía que la casa, esa casa vieja, tenía secretos oscuros, secretos que habían estado esperando ser desvelados. Me aparté lentamente de la mesa, sin dejar de observarlo. A medida que me alejaba, vi que una ligera neblina comenzaba a formarse en el aire, como si la oscuridad en la habitación estuviera tomando forma. Las paredes parecían moverse lentamente, como si el lugar tuviera vida propia. La sensación de claustrofobia creció rápidamente, y no podía seguir allí por mucho más tiempo. De repente, Samuel levantó la vista. No me miró, pero su expresión cambió. Estaba aún inmerso en su ritual, pero algo en su postura había cambiado. Algo en la habitación había cambiado. En ese momento, escuché una voz, clara y aterradora, proveniente de la esquina oscura de la sala. «No puedes irte». Era un susurro, pero claro. La voz no provenía de Samuel, sino de esa sombra en la esquina. No era humana, era más profunda, un susurro que se sentía en el fondo de mi mente, como si la misma oscuridad me estuviera hablando. La voz era fría, y me heló la sangre. Mi cuerpo reaccionó inmediatamente. Me giré hacia la puerta, pero no pude moverme. Algo me mantenía en su lugar. Sentí una presión en mi pecho, como si la sombra estuviera arrastrándome de nuevo hacia ella. Miré hacia Samuel, y vi que sus ojos ahora estaban completamente vacíos, como si ya no estuviera allí, como si hubiera sido sustituido por algo más. La casa comenzó a crujir, las paredes se movían, y el aire parecía estar siendo absorbido por algo invisible. En ese instante, comprendí que lo que había descubierto en esa casa no era solo una serie de coincidencias. Samuel, la medalla, la sombra, todo formaba parte de un juego mucho más oscuro, algo que no se podía explicar con lógica. La sombra se movió hacia mí, y de inmediato sentí el mismo escalofrío que había sentido cuando la vi por primera vez. No era un ser tangible, pero su presencia me atravesaba. La voz, que venía de la misma oscuridad, volvió a hablar. «Te está esperando. Ya no hay marcha atrás». Mis piernas temblaban, y aunque intentaba moverme, mi cuerpo no respondía. La presión en mi pecho aumentaba, y sentí que el aire se volvía cada vez más denso. La sombra comenzó a tomar forma, acercándose cada vez más. No podía ver lo que era, pero sabía que no era humano. No podía moverme, pero sabía que tenía que salir de ahí. Algo dentro de mí me decía que, si no lo hacía, nunca lo haría. De repente, escuché un sonido metálico, un ruido de algo arrastrándose por el suelo. Miré hacia la mesa, y vi que la medalla comenzaba a brillar débilmente, como si respondiera a la presencia de la sombra. No tenía tiempo. Corrí hacia la puerta, empujándola con todas mis fuerzas, pero algo me detuvo. La misma sombra me sujetó, no físicamente, sino como si una energía invisible me estuviera envolviendo. La puerta no cedió. Intenté abrirla con desesperación, pero no podía. Algo me estaba impidiendo irme. Entonces, en ese preciso momento, vi la figura de Samuel. No estaba de pie, ni sentado. Estaba inclinado hacia adelante, con la cabeza baja, como si lo que estaba haciendo no tuviera fin. La medalla brillaba con más intensidad, y sentí que algo se movía dentro de mí, como si fuera absorbido por la oscuridad misma. «Sal, ahora». La voz susurró nuevamente, esta vez más fuerte, más exigente. No pude resistir más. De alguna manera, la puerta cedió y logré salir corriendo. Corrí por el pasillo, hacia la salida de la casa. Pero no podía dejar de mirar hacia atrás. Podía sentir la presencia de la sombra siguiéndome, incluso cuando ya había cruzado la puerta. El aire afuera estaba frío, pero la oscuridad que dejé atrás me perseguía en cada paso. Llegué a mi apartamento, cerré la puerta y me apoyé contra ella, respirando con dificultad. Miré hacia el pasillo, esperando que todo fuera solo una pesadilla. Pero algo me decía que no era así. Sabía que lo que había dejado atrás no me dejaría en paz. La sombra seguiría acechando, y Samuel, aunque no lo viera, ya no era el mismo. Él también estaba atrapado, como yo lo había estado, y lo peor de todo era que el mal que se encontraba en esa casa parecía seguirme. Han pasado varias semanas desde aquella noche, pero la sombra sigue acechándome, aunque ya no con la misma intensidad. Algo ha cambiado en mí.
El simple hecho de pensar en la casa de Samuel, en su mirada vacía, en la medalla brillante, me provoca un escalofrío profundo. Las voces que escuché en la oscuridad todavía resuenan en mi mente, como un eco que no puedo sacudirme. He intentado dejarlo atrás, seguir con mi vida, pero sé que no puedo. Lo peor de todo es que sé que algo me está siguiendo. No es solo una sensación. Es una presión constante, como si el aire a mi alrededor se volviera más denso a medida que avanzo por las calles, como si algo invisible me estuviera observando. He cambiado mis rutinas, he evitado ciertas calles, pero aún así, la sensación persiste. La primera noche después de mi huida, intenté dormir, pero los ruidos comenzaron de inmediato. Al principio, pensé que eran solo mis nervios. El crujir de las paredes, el sonido del viento fuera de mi ventana. Pero luego, empecé a oírlo, una respiración, débil y profunda, como si alguien estuviera parado justo al lado de mi cama. Miré a mi alrededor, pero no había nada. La oscuridad era absoluta, pero la sensación de que no estaba solo me invadió de inmediato. La luz de mi lámpara parpadeó, y por un momento, vi algo. Una sombra, casi indistinguible, que se deslizaba por el borde de mi habitación. Cerré los ojos con fuerza, intentando calmarme, pero la presencia no desapareció. La respiración continuó, más cercana esta vez, hasta que sentí que me estaba ahogando. Al abrir los ojos, ya no había nada, pero el peso en mi pecho no se fue. Me levanté rápidamente de la cama, no podía soportar estar en ese lugar. Miré hacia la ventana, y allí estaba. La casa de Samuel. A lo lejos, podía verla a través de la ventana de mi sala, como una figura oscura que se alzaba en la penumbra. No había luz, pero sabía que alguien estaba dentro, observándome. No podía quedarme allí. Sabía que tenía que regresar. Algo me lo ordenaba, una voz que no era mía, pero que me empujaba hacia ese lugar. Aunque lo había intentado, no podía escapar de la casa de Samuel, de las sombras que la habitaban. No podía olvidar lo que había visto, ni las palabras de esa entidad oscura que me había hablado. Y aunque me aterraba, sabía que debía regresar para liberar lo que había quedado atrapado. Esa noche, salí de mi apartamento sin pensarlo. Mi mente ya estaba tomada por una necesidad incontrolable. No podía soportar la sensación de estar siendo observado. A medida que caminaba hacia la casa de Samuel, las calles parecían desmoronarse a mi alrededor. La luz de la luna no alcanzaba a iluminar completamente el camino. La sensación de estar siendo seguido crecía en cada paso, y mis piernas se sentían pesadas, como si algo me estuviera arrastrando hacia el lugar al que no quería ir. La puerta de la casa estaba entreabierta, igual que aquella noche en la que había entrado por primera vez. No pude detenerme, empujé la puerta con fuerza y entré. El aire estaba denso, casi como si todo estuviera suspendido en el tiempo. El lugar era igual que antes, cubierto de polvo, pero la atmósfera había cambiado. Había una presencia más fuerte, más definida, algo que me rodeaba como una niebla espesa. Cerré la puerta tras de mí, y el sonido del viento en la casa se desvaneció. Todo estaba en silencio, pero al mismo tiempo, todo se sentía demasiado vivo. Vi la mesa, la lámpara débil, los papeles esparcidos por el suelo. Pero lo más aterrador fue ver a Samuel, de pie, exactamente donde lo había visto la última vez. Su figura no se movía, pero algo en sus ojos me hizo sentir que ya no estaba allí. La sombra que había estado siguiendo mis pasos se deslizaba por la habitación, se arrastraba por el suelo, creciendo y encogiendo en formas que no podía comprender. Miré hacia la mesa, y vi la medalla brillante, iluminada por una luz que no provenía de ninguna fuente visible. De repente, todo en la casa parecía girar alrededor de ese pequeño objeto, como si fuera el centro de todo lo que ocurría. Fue entonces cuando entendí lo peor: Samuel no estaba atrapado en la casa. No era una víctima. Él estaba conectado a la entidad que habitaba allí, como una extensión de algo mucho más antiguo, mucho más peligroso. Y ahora, yo también lo estaba. Al mirarme, algo en sus ojos me hizo comprender que nunca había sido libre. Lo que había comenzado como una simple curiosidad se había convertido en una pesadilla de la que no podía escapar. La puerta que había cruzado no era una salida. Era un umbral hacia algo mucho más oscuro, y ahora, me había convertido en parte de eso. Samuel no me miraba como un vecino. Me miraba como a una presa. De repente, las voces volvieron. No eran susurros, ni murmullos. Eran claras, resonaban en mi mente, y sentí una oleada de desesperación. La sombra en la esquina de la habitación se acercó a mí, y aunque traté de moverme, algo invisible me mantenía inmóvil.
La medalla brillaba intensamente, como si fuera el ojo de una tormenta. Y comprendí lo que había estado pasando en esa casa. El mal que había quedado atrapado allí me había encontrado. Ya no era una víctima. Ahora, era parte de la oscuridad.